Con una guerra de 10 años y sembrando de ruinas la Frigia, el vengador hijo de Atreo castigó el rapto de la mujer de su hermano. Mas a fin de que la escuadra de los griegos pudiera franquear los mares, compró los vientos al precio de su propia sangre, y despojado de su corazón de padre, revestido de improvisado y funesto sacerdocio, ofreció a los dioses el cuello de su desgraciada hija. El héroe de Ítaca lloró la pérdida de sus compañeros que un monstruo Polifemo oculto en su inmenso antro había engullido en su vientre, el cual, sin embargo, furioso por haber perdido la vista, trocó en lágrimas el regocijo de su festín. La gloria fue la recompensa de los duros trabajos de Hércules. Domó a los altivos centauros, arrebató la piel del feroz león de Nemea, con flecha certera mató las aves del lago Estinfalo. Cargada su mano de oro se apoderó de los frutos que guardaba el dragón de los 100 ojos. Arrastró al cerbero atado con triple cadena. Victorioso robó a Diomedes sus yeguas, y a él lo puso para que éstas lo devorasen. Hizo perecer a la hidra destruyendo en las llamas su veneno. Hizo que Aqueloo, después de manchar su frente, hundiera su rostro en las aguas de un río que llevó su nombre. Derribó a Anteo en las arenas de Libia. Gracias a Hércules, Evandro pudo saciar sus iras en la persona de Caco. Los hombros del héroe que debían sostener al mundo fueron manchados con la espuma de un jabalí. Su último trabajo fue sostener el cielo con su cabeza sin doblar la cerviz, y el cielo fue el premio de este supremo esfuerzo. Vosotros, los que sentís en vuestra sangre el ardor de los valientes, caminad por la senda elevada que surcaron tan magníficos ejemplos. ¿Por qué huís cobardemente? Triunfad sobre la tierra, que en el cielo veréis la recompensa. Esto dijera la filosofía y disponíase a cambiar el tono de su discurso para tratar otras cuestiones. Y entonces hablé yo así: sabios son tus consejos y muy dignos de la autoridad de que gozas, pero has dicho hace un instante que la cuestión de la providencia se relaciona con otras muchas, y ahora lo comprendo yo. Porque dime, ¿crees que en realidad existe el azar? Y en caso de que exista, ¿cuál es su naturaleza? Enseguida, añadió, voy a cumplir mi promesa para abrirte el camino que te volverá a tu patria. Ten presente, sin embargo, que aun cuando estas cuestiones no carezcan de interés, se apartan un tanto de nuestro propósito, y es de temer que fatigado con tales digresiones no te queden las necesarias energías para llegar a la meta. No abrigues tal temor, para mí será un descanso el aprender cosas que de tal manera me interesan. Por otra parte, una vez explicados con tu acostumbrada maestría todos los aspectos de la cuestión, no quedará lugar a duda en lo demás que tratares. Te daré gusto, dijo, y comenzó de esta manera. Si por azar se entiende un acontecimiento o serie de ellos que sobrevengan de modo accidental fuera del encadenamiento natural de las causas, es preciso afirmar que el azar no existe, y que esa palabra, al no designar nada, carece de sentido, porque si todas las cosas suceden conforme a un orden establecido por Dios, ¿qué lugar queda para lo fortuito o imprevisto? En efecto, de la nada no sale nada. Pensamiento este muy cierto que ninguno de los antiguos se atrevió a negar, si bien no fue formulado a propósito del principio creador y agente, sino de la materia creada, es decir,
de la naturaleza de los seres. Y si un acontecimiento sobreviene sin causa, es como si saliera de la nada, y siendo esto imposible, igualmente lo será que exista el azar tal como lo hemos definido o supuesto. Entonces, nada hay que se pueda llamar caso fortuito, o bien, ¿existe algo aún desconocido por el vulgo que pueda llevar ese nombre? Mi discípulo Aristóteles en su Física definió esta palabra concisa y exactamente. Siempre que realizándose una acción, dice, con un designio cualquiera, sucede por ciertas razones algo diferente de lo previsto, se habla de azar. Por ejemplo, si uno al remover la tierra para cultivarla encontrare enterrada una vasija llena de monedas de oro. Al parecer, este hecho es debido al azar, pero no procede de la nada, sino que tiene sus causas, y por concurrir éstas de un modo inesperado dan la impresión de haberse producido algo casual. Porque si el que trabaja el campo no hubiera removido la tierra y el otro no hubiera enterrado allí su fortuna, nada se hubiera encontrado. Pues eso es lo que ha traído aquella ganancia casual, que se debe al concurso y a la acción conjunta de causas eslabonadas, y no a la voluntad de la gente. Porque ni el que ocultó el oro ni el que después removió la tierra tuvieron intención de que fuera descubierto el oro. Pero según lo dicho, ha habido una serie de causas que han influido separada y conjuntamente para que el segundo desenterrara lo que el primero ocultó. Podríamos, pues, definir así el azar. Es un acontecimiento imprevisto que un conjunto de causas concurrentes hacen entrar en la cadena de hechos realizados con determinado plan. La concurrencia de las causas y su mutua concatenación proceden del orden inflexible del universo, que teniendo su origen en la providencia, determina el lugar y el tiempo de cada cosa. Entre las rocas de los montes de Aquemenia, donde el pecho de los soldados que persiguen al enemigo es alcanzado por los dardos que éste dispara en su huida, el Tigris y el Éufrates brotan de la misma fuente, pero pronto se separan y sus aguas se alejan. Pero si volviendo a unirse mezclan sus corrientes en el mismo lecho, se verá cómo allí se reúne lo que cada uno arrastra. Se juntarán las embarcaciones al igual que los troncos arrancados por las aguas. Las ondas entrecruzadas irán de acá para allá al impulso de incesante carrera. Pero estos movimientos, al parecer caprichosos, vienen determinados por el declive del terreno y por las leyes que regulan el fluir de las aguas. De modo semejante parece que el azar camina a la deriva, sueltas las riendas, y no obstante obedece a un freno y avanza a través del tiempo siguiendo una ley suprema. Comprendo cuanto dices y veo que las cosas son, mas ahora quisiera saber si con esta serie de causas estrechamente eslabonadas existe nuestro libre albedrío o si por el contrario los movimientos del espíritu humano están sujetos a la fatalidad del destino. Existe el libre albedrío, ya que un ser dotado de razón no puede carecer de él. En efecto, aquel que por su naturaleza puede servirse de la razón es capaz de juzgar lo que le conviene elegir, por tanto distingue por sí mismo lo que debe rechazar y lo que puede apetecer. Buscará pues lo apetecible y se apartará de lo rechazable. De manera que el que está dotado de razón está por el mismo hecho dotado de libertad para querer o no querer,
pero hay que advertir que no todos tienen el mismo grado de libertad, porque las sustancias superiores y divinas que gozan de juicio clarísimo y de voluntad íntegra y firme tienen asimismo poder eficacísimo en la realización de sus deseos. En cambio, las almas humanas necesariamente serán tanto más libres cuanto mejor se mantengan la contemplación de la mente divina. Su libertad irá disminuyendo a medida que desciendan a los cuerpos y todavía más cuando queden aprisionadas en miembros terrenos. Llegarán al extremo de la esclavitud cuando, entregadas a los vicios, pierdan la propiedad de la razón que es su sello característico, porque una vez han bajado desde la contemplación de la luz soberana de la verdad hasta la del mundo inferior y tenebroso, quedan envueltas en la oscuridad de la ignorancia, viéndose perturbadas por funestas pasiones, y si con éstas ceden y consienten, refuerzan la esclavitud a que se sometieron, viniendo a quedar presas en su propia libertad. No obstante, desde toda la eternidad la mirada de la providencia ve y distingue semejantes fluctuaciones y para cada cual tiene predestinado su merecido. Ella todo lo ve, todo lo oye. Celebra el melifluo Homero en sus versos a Febo, resplandeciente de pura luz, que a pesar de sus rayos ardientes no puede penetrar en los senos profundos de la tierra o del océano. Muy diferente el creador del universo infinito. Su mirada se extiende desde lo más alto de los cielos hasta los seres más pequeños, sin que pueda detenerle la tierra con su mole, sin que le resista la noche con sus oscuras nubes. Pasado, presente y futuro, todo lo distingue con un solo parpadeo de su inteligencia. Él es el único que todo lo ve, el único que se puede llamar verdadero sol. Pues bien, dije, ahora surge otra dificultad mayor. ¿Cuál? Porque conjeturo ya lo que te inquieta. Me parece que hay absoluta oposición y repugnancia entre la presciencia universal de Dios y la existencia del libre albedrío. Porque si Dios todo lo prevé sin que pueda equivocarse, necesariamente ha de verificarse lo que la providencia ha previsto. Luego, si desde la eternidad conoce no solamente los actos, sino también los propósitos y la voluntad de los hombres, no existe el libre albedrío, puesto que no se verificarán más que los actos y propósitos conocidos por la infalible presciencia de Dios. Si los acontecimientos pudieran seguir una ruta diferente de la prevista, la presciencia del futuro no sería firme, sino más bien una conjetura incierta, y parece cosa impía atribuir esto a la divinidad. Por otra parte, me resulta del todo inaceptable la serie de razonamientos con que algunos pretenden soltar el nudo de la cuestión. Dicen que si se producen determinados acontecimientos, no es porque hayan sido previstos por la providencia, sino al contrario, por cuanto se habían de verificar, no pudieron evadirse de la infinita mirada de Dios, con lo cual no hacen sino invertir la cuestión, sin por eso resolverla. Porque lo necesario es que no suceda lo previsto, sino que se prevea aquello que ha de suceder, como tratando de averiguar si la presciencia es la causa de que necesariamente ocurra un acaecimiento, o a la inversa, si esta necesidad es la causa de la presciencia. Pero lo que importa demostrar es que cualquiera que sea el orden de las causas, forzosamente los acontecimientos cumplen lo previsto, aun cuando esta previsión o presciencia no implique la necesidad de que aquellos se verifiquen. Por ejemplo, si una persona está sentada, el juicio que esto afirma es necesariamente cierto, y recíprocamente, si es cierto el juicio que afirma está sentada tal persona, necesariamente aquella persona sentada está.
Existe, pues, una necesidad en los dos casos. En el segundo, la necesidad de que esté sentada, y en el primero, la necesidad de que sea verdadero el juicio que tal cosa afirma. Pero si uno está sentado, ello no se cumple porque sea cierto el juicio que lo declara. Al contrario, este juicio es verdadero porque antes de él se ha dado el hecho de que alguien estuviera sentado. De suerte que aun cuando la verdad proceda de causa exterior, en los dos casos existe igual necesidad. De análoga manera podemos razonar acerca de la providencia y de los acontecimientos futuros, pues aun cuando sean previstos porque tienen que suceder, sin ser cierto que sucedan por haber sido previstos, sin embargo, por parte de la providencia, es de toda necesidad que lo que haya de suceder sea previsto y que todo lo previsto se verifique, con lo cual desaparece el libre albedrío humano. Ahora bien, sería cosa absurda el afirmar que el desarrollo de los acontecimientos en el tiempo sea la causa de la presciencia divina. Creer que Dios prevé las cosas futuras porque han de suceder equivale a suponer que los hechos pasados son la causa de esta suprema providencia. Por lo demás, si yo sé con certeza que una cosa existe, es necesario que exista, e igualmente si con certeza sé que ha de existir, necesariamente un día u otro existirá, es decir, que es infalible la realización de una cosa prevista. Por último, si uno se representa una cosa diferente de como es, no sólo no tiene conocimiento de ella, sino que su idea es falsa, en un todo opuesta a la verdad del conocimiento. Por consiguiente, si debe darse un hecho sin que su realización sea cierta y necesaria, ¿cómo puede preverse su cumplimiento? Pues así como el conocimiento verdadero excluye el error, de igual manera lo que mediante aquel se sabe no puede menos de existir tal y como se conoció. Si la ciencia no conoce la mentira, es porque necesariamente las cosas son como aquella se las representa. ¿Y cómo puede Dios prever los futuros inciertos? Si juzga inevitable la realización de hechos que pueden no producirse, se equivoca, y es cosa impía no sólo el pensar, sino aún decir tal cosa. Y si juzga de los hechos como son en sí, es decir, que lo mismo pueden verificarse que no verificarse, ¿a qué se reduce la divina presciencia que nada sabe seguro ni firme? En tal caso, ¿en qué se diferencia de aquel ridículo oráculo de Tiresias? Cuanto yo dijere sucederá o no sucederá. ¿En qué sería superior la providencia a la opinión humana si juzgaba como inciertos los acontecimientos cuya realización no es segura? Por lo tanto, si en esta fuente universal del conocimiento en la que todo es certidumbre, nada puede haber incierto, es segura la realización de los hechos que la providencia prevé como ciertos. Luego, ni en los actos ni el propósito humano existe verdadera libertad, puesto que la inteligencia divina que todo lo prevé infaliblemente los encadena y relaciona entre sí de tal modo que necesariamente los conduce a un fin determinado. Admitida esta doctrina, desplómase el edificio levantado por los hombres, como es fácil de ver. Inútil será prometer recompensas a los buenos ni amenazar con castigos a los malos, ya que no merecieron una cosa ni otra por no ser libres y voluntarios los movimientos del alma. Se verá ser la máxima injusticia lo que hoy se considera la suma equidad, a saber, el castigar a los malos y premiar a los buenos, porque no lleva a los hombres al bien o al mal la propia voluntad,
sino la invencible necesidad de lo que fatalmente tiene que suceder. No habría ni virtudes ni vicios, sino desordenada e informe confusión de merecimientos. Más diré, si el orden universal procede de la providencia, si la voluntad humana carece de toda facultad de elección, oh pensamiento impío, hasta nuestros mismos vicios tendrán por principio al autor de todo bien. No habrá, pues, motivo alguno que nos induzca a esperar o a pedir mediante la oración, porque ¿qué se puede esperar ni qué cabe suplicar si todo lo apetecible está sujeto a leyes inflexibles? Con lo cual quedan suprimidos los únicos lazos que unen al hombre con Dios, la esperanza y la oración. Creemos, en efecto, que por el mérito de una humildad justa nos granjeamos el incomparable favor del beneplácito divino, y este es el único medio de hablar con Dios y de unirnos mediante la adoración a su luz inaccesible, aun antes de poseerla. Pero supuesta la necesidad de los acontecimientos futuros y excluida la eficacia de estos medios, ¿qué lazo podrá acercarnos y unirnos al principio universal? Por lo cual, forzosamente, según has dicho en tus versos, tendrá que sucumbir el género humano alejado y separado de su verdadero origen.